Buenos días, esta es la clase 7 del módulo 3 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario, y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En las clases anteriores de este módulo hemos ido construyendo una red conceptual de cómo procesar nuestros datos para llegar a una conclusión en el estudio de los mismos. Debemos acostumbrarnos a seguir caminos adecuados para elegir los test que debemos utilizar. En las últimas clases lo que vimos fue que cuando nosotros teníamos datos, esos datos podían estar agrupados en más de dos muestras, o dicho de otra manera, que teníamos unidades experimentales a las cuales le habíamos aplicado dos o más tratamientos. Y entonces, de ahí hacíamos los análisis que nos conducían a un análisis de la variancia o a sus contrapartes no paramétricas, que son el test de Kruskal-Wallis. En las clases anteriores lo que analizamos es comparaciones de más de dos grupos, pero habiendo un solo factor. En la clase de hoy lo que vamos a ver es cuando tenemos más de un factor. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Cuando tenemos más de un factor y tenemos más de dos grupos, la resolución de nuestros problemas se hace con la función AO que ya hemos aprendido. Entonces hagamos un breve repaso. Supongamos que nosotros estamos analizando el efecto de un factor determinado sobre una variable. Por ejemplo, tenemos dos tratamientos T1 y T2, que se lo aplicamos el tratamiento T1 a un grupo de animales y el tratamiento T2 a otro grupo de animales y medimos en ellos una determinada variable. Lo que vamos a querer comparar acá o comprobar acá es si el efecto del tratamiento T1 y T2 es diferente sobre la variable que estamos estudiando. En este caso tenemos dos muestras y un solo factor en estudio. Entonces queremos ver el efecto de T1 y T2 sobre una variable. Para ello utilizamos las funciones t-test o Wilcox-test, dependiendo si eran paramétricos o no paramétricos los ensayos, que deducíamos en base a los test de normalidad y homogeneidad de variancia. Luego, siguiendo trabajando con un factor, llegamos a la situación en la cual teníamos, por ejemplo, tres tratamientos T1, T2 y T3. Creamos tres grupos de animales, tenemos un grupo de animales al que aplicamos T1, otro grupo de animales al que aplicamos T2 y otro grupo de animales al que aplicamos el tratamiento 3. Y lo que queremos ver es si T1, T2 y T3 tienen efectos sobre la variable que estamos estudiando. En estas situaciones, lo que aplicamos era la función AOP, Kruskal-test, Friedman-test o Quade-test, que nos permitía decidir si los diferentes niveles del tratamiento tenían efectos sobre la variable, y esto en general lo conocíamos como un análisis de la variancia a un criterio de clasificación. Ahora veremos una situación en la cual tenemos dos factores. Lo que aprendamos para dos factores va a ser extrapolable a tres o más factores. Entonces, por ejemplo, tenemos el factor 1 que es tratamiento, T1 y T2, y un factor 2, por ejemplo, que puede ser el sexo, macho o hembra. Cuando hacemos las combinaciones de los diferentes niveles de cada uno de los factores, se nos constituyen automáticamente cuatro grupos. Tendremos machos con tratamiento T1 y machos con tratamiento T2, hembras con tratamiento T1 y hembras con tratamiento T2. Medimos una variable, por ejemplo la concentración de una hormona, y lo que queremos ver es si el factor tratamiento tiene efecto sobre esa variable y si el factor sexo tiene efecto sobre esa variable. Y también el análisis que vamos a aprender nos permite ver si puede haber interacción entre ellos, es decir, que el efecto del tratamiento T1 y T2 dependa de si lo estoy aplicando a un macho o a una hembra. Entonces, este tipo de ejemplo que planteamos acá y los experimentos que conducen a clasificaciones similares al ejemplo planteado se conocen como análisis de la variancia a dos criterios o a dos factores.
Cuando hagamos estos análisis, tendremos estos tipos de gráficas en los cuales podremos ver los datos. Acá tengo graficada la concentración de la hormona que estoy midiendo y acá tengo el valor para machos y para hembra con diferentes tratamientos. Por ejemplo, un macho con el tratamiento T1 tendría esta concentración de hormona, por supuesto con su desvío estándar, y un macho con el tratamiento T2 tendría esta concentración. Cuando aplico la medida de la hormona a la hembra, con el tratamiento T1 tendría esta concentración y con el tratamiento T2 tendría esta concentración. Entonces lo que vemos es que al cambiar de tratamiento T1 a T2, en los machos decrece la concentración de hormona y al aplicar tratamiento T1 a T2 también decrece la concentración de hormona en las hembras. Este es un gráfico clásico o un efecto sobre una variable de dos factores sin interacción, porque lo que vemos acá es que la aplicación, el cambio de T1 a T2 produce el mismo efecto, no importa que sea machos y hembra. Pero el factor macho o hembra influye sobre la variable. Lo que vemos es que dentro del tratamiento 1, por ejemplo, este es el valor de la hormona para el macho, pero cuando medimos la hormona en la hembra con el mismo tratamiento, el valor de la hormona es mayor. En este caso, con el tratamiento 2 vemos lo mismo. Entonces, de la observación de esta gráfica, uno podría decir que el tratamiento tiene efecto sobre el valor de la hormona, porque vemos que al cambiar de tratamiento desciende la hormona, y que el sexo también tiene efecto porque vemos que al pasar de machos a hembra tengo un incremento. También podemos tener gráficas de este tipo, en las cuales, por ejemplo, este punto sería la concentración de la hormona en machos con el tratamiento T1 y esto sería la concentración de la hormona en machos con el tratamiento T2. Vemos que al pasar de T1 a T2 la concentración de la hormona decreció. Cuando analizamos en hembras, vemos que este es el valor de la hormona con el tratamiento T1. Cuando pasamos a T2, este es el valor. Entonces lo que vemos acá es que en las hembras, al cambiar de T1 a T2, tenemos un aumento de la concentración de hormona. Entonces acá lo que estamos diciendo es que hay una interacción entre el tratamiento y el sexo. ¿Qué quiere decir que hay una interacción? Que el efecto del tratamiento no es el mismo si yo lo aplico en un sexo o en otro. Muy bien, entonces pasemos al espacio de trabajo e intentemos aplicar las funciones que nos permiten analizar estas situaciones. Bueno, muy bien, acá estamos ya en nuestro espacio de trabajo, yo ya he ingresado. Como siempre vamos a revisar qué contamos para esta clase. Tenemos un material en un procesador de texto que es módulo 3 clase 7, donde están los temas que vamos a desarrollar. Por otra parte, tenemos una planilla de cálculo, tabla R37, como siempre con el módulo y el número de clase, en la cual tenemos una serie de datos que ya vamos a analizar. Y acá estamos en nuestro espacio de trabajo. Entonces, nosotros vamos a trabajar con la tabla R371, que es esta tabla. Esta tabla tiene, como se puede ver, 40 unidades experimentales. Acá figura el número de la unidad experimental. El sexo es machos y hembras, estamos hablando de animales de experimentación. Tratamientos que hemos aplicado, tratamiento T1 y tratamiento T2. Como podemos ver, las primeras 10 líneas, o sea, los primeros 10 animales machos recibieron T1. Y a los cuales le medimos la concentración de insulina. Los 10 machos siguientes le aplicamos el tratamiento T2. Por lo tanto, dentro de los machos tenemos un factor en estudio y le medimos insulina. Pero después tenemos las hembras, a las cuales le aplicamos el tratamiento T1 y le medimos insulina, y las hembras a las cuales le aplicamos el tratamiento T2 y también le medimos insulina. Por lo tanto, acá tenemos dos factores. Uno es el factor sexo y otro es el factor tratamiento. Si hacemos un summary de la tabla R371, acá como vemos tenemos este factor sexo, 20 hembras, 20 machos, tratamiento T1 20, T2 20.
Entonces nosotros tenemos unidades experimentales que son hembras con T1 y otras hembras con T2, machos con T1 y machos con T2, en todo se midió insulina, que es una variable cuantitativa, y lo que queremos ver es si las combinaciones de los niveles de estos dos factores tienen efectos distintos sobre la insulina. Entonces, no lo voy a hacer acá en el video, pero usted lo tiene en el apunte. Lo primero que deberíamos hacer es comprobar si se cumplen los supuestos de normalidad y de homogeneidad de variancias. Usted puede comprobar, en el material escrito se hallan los códigos y tanto los test de normalidad como el de homogeneidad de variancia nos permiten decir que estamos en presencia de muestras con distribución normal y con variancias homogéneas. Entonces lo que vamos a utilizar es la función AOP. ¿Cómo se utiliza? Ya le hemos utilizado la función AOP para hacer un análisis de variancia de un criterio. ¿Cómo se hace dos criterios? Es muy sencillo. Crearemos un objeto que vamos a llamar AOP tabla R371 y a la cual le almacenaremos el resultado de aplicar nuestra función AOP. Yo quiero ver el efecto sobre la insulina de dos factores, el sexo más el tratamiento. Cuando yo quiero ver dos factores, se pone sexo más tratamiento. Y luego le voy a indicar de qué datos voy a trabajar la tabla R371. Entonces, con esto yo hago el análisis de la variancia. Lo que vamos a pedir ahora es un summary del AOP tabla R371. Acá tenemos un análisis, el análisis, y nos muestra las variables. Lo que podemos ver acá es que el sexo no tiene un efecto significativo. Lo que tenemos que ver estos son los valores de P. El sexo tiene un valor de P que es mayor de 0,05, por lo tanto nuestra conclusión es que el sexo no influye sobre el valor de la insulina. Sin embargo, el tratamiento tiene un efecto significativo. Es decir, que la observación de esta tabla de ANOVA nos permite identificar cuál es el factor que tiene efecto sobre la insulina. Una vez determinado de que tiene efecto sobre alguno de los factores tiene efecto, lo que nos interesará conocer es qué combinaciones son las que son diferentes entre sí. Entonces, para esto tenemos que hacer un LSD test. Para esto debemos cargar la biblioteca Agricolae, yo ya la tengo cargada y usted ya la tiene que tener instalada de la clase anterior. Y entonces para esto vamos a hacer un LSD test. Para esto vamos a crear un objeto que lo vamos a llamar LSD AOP tabla R371. ¿Por qué? Porque le vamos a aplicar el LSD test a este objeto. Y acá le vamos a asignar, la función era LSD test, y cómo se resolvía. Le indicamos el objeto sobre el cual lo iba a hacer, AOP tabla R371. Ahora, como un vector, le voy a indicar los factores que quiero analizar. ¿Cuáles son los factores? Bueno, muy bien, sexo y tratamiento. Esto, cuando lo hicimos un criterio, se expresaba directamente sin poner un vector, pero acá como son dos factores, tengo que poner un vector. Le vamos a indicar el alfa, es decir, el error de tipo 1. Si no le indicamos nada es 0,05, pero bueno, lo ponemos para verlo. Y después tenemos un parámetro interesante que es el PADJ, PADJust. PADJust tiene bastante variantes. Nosotros vamos a utilizar la variante Bonferroni. En clases posteriores ampliaremos un poco más, y si no, con help de LSD test podrá entender. Bonferroni es un test exigente, es decir, que si vemos la diferencia porque estamos bastante seguros de que realmente existen. Y después vamos a usar un argumento que se llama group, lo vamos a poner en true, y usted puede probar en false para ver cuál es la diferencia de la salida. Entonces con esto hacemos el análisis, y el análisis de comparaciones múltiples, acá lo que me va a estar haciendo es comparar los cuatro grupos que se me forman, que son las combinaciones hembra T2, hembra T1, macho T1, macho T2. Este LSD me va a estar comparando los valores de insulina en las cuatro combinaciones posibles. Entonces, para llamarlo, lo vemos LSD AOP tabla R371,
Y acá nos tira una gran cantidad de estadística, parámetros, pero nos vamos a centrar fundamentalmente. Esta es una tabla interesante. Acá nos indica cada tratamiento, por ejemplo, hembra con T1 tiene una insulina promedio, una media, como dice acá, media, de 2,53, hembra T2 193, macho T1 232 y macho T2 172. Acá nos da el desvío estándar, el número de datos de cada grupo y el límite inferior del intervalo de confianza, el límite superior y el mínimo y máximo de cada grupo. La parte interesante es esta parte de la tabla donde vemos groups. Acá nos está mostrando los diferentes grupos ordenados de mayor a menor. Acá tenemos hembras con T1, machos con T1, hembras con T2, machos con T2, acá tenemos las medias y acá tenemos unas letras que nos indica el significado, o sea, si hay diferencia o no. Cuando entre dos renglones de esta tabla tenemos al menos una letra igual, decimos que no hay diferencias significativas. Entonces, por ejemplo, si comparamos los dos primeros renglones, que son hembras y machos con T1, vemos que los dos comparten la letra A, por lo tanto uno dice, bueno, las hembras no difieren de los machos con el tratamiento 1. Si comparáramos la línea 3 con la 4, que son hembras y machos con T2, vemos que comparten la letra C, por lo tanto decimos, no hay diferencia en el valor de insulina entre hembras y machos con T2. Esto coincide con nuestro análisis de la variancia, que decía que el sexo no era un factor determinante sobre la concentración de insulina. Es decir, da lo mismo ser macho que hembra con T1, da lo mismo que ser macho que hembra con T2. Sin embargo, si comparamos, por ejemplo, ahora hembras con hembras, pero con los diferentes tratamientos, vemos que la hembra con T1 tiene una letra A, mientras que la hembra con T2 tiene B y C, no comparten ninguna letra, por lo tanto uno dice, bueno, el tratamiento, al pasar de T1 a T2, modifica los valores de insulina de una manera significativa en las hembras. Y lo mismo pasa si analizamos macho con T1 y T2. Con T1 tiene letra B, macho con T2 tiene letra C. ¿Eso qué quiere decir? Que 232 es significativamente diferente que 172, que es el valor de los machos con T2. Entonces, de esta manera, nosotros hacemos las comparaciones múltiples y podemos conocer los diferentes, comparar los diferentes grupos. También podemos construir algunas gráficas. En la biblioteca Agricolae nos da gráficas directas, por ejemplo, escribiendo bar group, que es la función, y dándole el nombre LSD AOP tabla R 371, peso groups. Voy a estar graficando esto y le voy a colocar un ILIM para que se vea adecuadamente, que va de 0 a 300. ¿Por qué le puse 0 a 300? Porque veo que mi valor mayor es 253, entonces para que lo vea bien, pongo acá. Entonces hago la gráfica y obtengo una gráfica de barras que me las ordena de mayor a menor y que me pone las letras acá. Entonces dice, bueno, hembras y machos con T1 no hay diferencia, pero los machos tienen menos. Hembras y machos con T2 tampoco hay diferencia porque tienen la letra C. Entonces esta es una forma rápida de ver esta tabla. También tenemos otras formas provistas con la función var R, también LSD AOP tabla R 371 peso mins. Lo que vamos a estar graficando ahora es esto. El argumento variation le vamos a colocar SD. SD, el desvío estándar, nos va a estar graficando estos valores. Le ponemos un ILIM que vaya de 0 a 300 y var, que es un parámetro que no vamos a analizar, lo vamos a poner en false, necesario para que la gráfica salga adecuadamente. Entonces vamos a la gráfica y tenemos la misma gráfica de antes, ya ahora ordenado las hembras primero y los machos después, y donde tenemos la media, además de las barras, tenemos las medias con su desvío estándar. Lo que sí, acá no aparecen las letras de su significado, pero bueno, es una gráfica rápida para comparar los resultados. Muy bien. Volvamos hacia atrás. Nosotros, vamos a volver hacia atrás, acá tenemos el análisis de la variancia. Este análisis de la variancia que hicimos acá, ¿qué hicimos? Analizamos el efecto del sexo y del tratamiento sobre el valor de insulina.
Es decir, queremos analizar qué efecto tiene el factor sexo y el factor tratamiento simultáneamente sobre la insulina. Al usar el signo más, acá no hemos evaluado si el efecto del tratamiento es dependiente del sexo, si hay interacción. Entonces, con la función AOP lo podríamos hacer. Si queremos evaluar la interacción, en vez del signo más, vamos a utilizar el signo por. Y luego de esto hacemos igual. Pedimos un summary de AOP, tabla R 371. Es decir, lo que estoy analizando ahora es el efecto del sexo y del tratamiento y de la posible interacción que haya. Cuando hago la tabla de análisis de la variancia, me va a aparecer sexo, tratamiento y sexo, tratamiento, que esto me mide la interacción. Entonces me fijo los valores acá. El valor de P para el sexo sigue siendo mayor de 0,05. ¿Qué quiere decir? Que no tienen influencia los niveles del factor sexo sobre la insulina. Es decir, el valor de insulina no discrepa si es macho o hembra. Sin embargo, el valor de P para el tratamiento es menor de 0,05. ¿Esto qué quiere decir? Que al aplicar un tratamiento o el otro voy a esperar valores distintos. O sea, dicho de otra manera, la insulina es influenciada significativamente por el tratamiento aplicado. Cuando veo el valor de P para la interacción que evalúe, veo que es un valor de P muchísimo mayor a 0,05, casi 1. Eso me está indicando de que no existe interacción entre el sexo y el tratamiento. Si no existe interacción, yo lo que puedo hacer es eliminarla y ya analizarlo sin interacción. Entonces usted podría primero analizarlo con interacción, si no lo hay, lo elimina y trabaja sin interacción. Agricolae da una función que se llama interaction plot. Esta función me permite gráficamente ver si hay interacción o no. ¿Qué voy a analizar? La tabla R 371, tratamiento. Ahora vamos a ver qué es. Tabla R 371, peso, sexo. Es decir, yo quiero ver, en esta función cargo primero los dos factores que quiero analizar y luego tabla R 371, peso, insulina. Es decir, yo quiero una gráfica que me muestre el efecto del tratamiento y del sexo sobre la insulina. Veámoslo. Entonces, cuando yo grafico, cuando hago esta gráfica me aparecen esto como líneas. Y entonces acá tengo, ¿qué es lo que tengo acá? La línea de punto de las hembras, la línea continua son los machos. O sea, esto es hembra, esto es macho. A simple vista, lo que veo es que las hembras tienen insulina más grande que los machos. Sin embargo, el análisis de la varianza me había dicho que el sexo no era determinante. O sea, si bien son diferentes, no son tan distintos y la estadística no me permite con esto afirmar que sean distintos. Después, la inclinación de la línea, ¿qué me está diciendo? Esta línea es machos. La punta de esta línea sería el valor medio de la insulina con el tratamiento T1 en machos. El extremo de esta punta sería el valor medio de la insulina de machos con T2. Esto sería el valor medio de las hembras con T2 y esto el valor medio de la insulina de las hembras con T3. Cuando las líneas son paralelas o tienen inclinaciones que prácticamente hace que las líneas no se corten, eso me está indicando de que los factores que yo estoy analizando, que son el sexo y el tratamiento, no interaccionan entre sí. Si estas líneas me dieran cruzadas, estaría indicando de que el factor sexo y el factor de tratamiento interaccionan entre sí. Dicho de otra manera, el tratamiento tendrá diferente efecto de acuerdo al sexo que lo aplique.